5, versículo 13, y dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Oramos al Señor. Señor, que podamos entender y abrir nuestro corazón a lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjese usted que aquí la palabra se emplea como la palabra de la sal, se emplea como una metáfora. Porque fíjense ustedes que metáfora significa que dos términos entre los cuales se puede establecer cierta semejanza. Y aquí está usando Jesús el ejemplo de la sal para establecer una semejanza entre la sal con lo que es la vida del cristiano. Y cuando nosotros pensamos, ¿cómo puede ser esto? Que de pronto la sal, ¿qué tiene que ver con la vida del cristiano? Miren, nosotros hoy día, si a ti a fin de mes te viene el jefe y te paga con un saquito, con una bolsita de sal y te dice, este es el sueldo de este mes, ¿tú qué dirías? Se le va la olla. Tú estás chalado, tío. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Pero tú qué te piensas? ¿Y me estás tomando el pelo? Y si tú vas al súper y pagas con una bolsita de sal, ¿qué te van a decir? Justo, mire, el móvil chifló ahí. Dice, ¿está loco? ¿Está loco? ¿Por qué? Porque realmente hoy para nosotros no tiene el significado que tenía antes. Porque antes, inclusive los romanos, una parte del sueldo le pagaban al ejército con sal. Fíjense ustedes la importancia que tenía. Una parte del sueldo de los romanos del ejército era pagado en sal. Por eso es que de ahí viene el término salario. Y no solamente eso, sino que ya remontándonos para antes de los tiempos, cuando se ofrecían ofrendas en el altar, cuando los israelitas ofrecían ofrendas en el altar, Dios había dado ordenanza en la Biblia, en la palabra de Dios, en los escritos, que tenía que ser por ley, cuando se ofrecía una ofrenda en el altar, se tendría que echar sal sobre ella, porque de esa forma hallaría gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque era un signo de obediencia, era un signo de rendición. Y dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos 2, y dice, si quiere apuntar, en Levítico 2:13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Era un mandamiento que había. O sea, se presentaba el animal y el sacerdote venía, echaba sal y ahí era la ofrenda consagrada. Cuando nosotros vemos esto, la palabra del Señor hace una comparación que la ofrenda de los tiempos antiguos sobre el altar es nuestra propia vida que nosotros le ofrecemos al Señor. El Señor por mí ha hecho todo. El Señor por mí ha hecho todo. Y si Él ha hecho todo, yo lo que menos puedo hacer es rendirme en su presencia y darle mi amor hacia Él. Mire, cuando nosotros pensamos que nuestra palabra siempre debe ir acompañada por nuestro testimonio, es eso cuando se refiere la palabra que nosotros somos sal de la tierra. Si nuestro hablar no condice con nuestro actuar, ¿sabe qué dice la palabra del Señor que somos? Como címbalo que resuena. Un sonido hueco, un sonido molesto, un sonido tosco. Porque tú me puedes hablar muy bonito y yo te puedo hablar muy bonito, pero si mi
pero tu vida no está diciendo lo que tú estás diciendo. Si yo te digo, anda en santidad, camina en santidad porque a Dios le agrada, y yo estoy haciendo lo contrario, tú tienes todo el derecho a reclamarme y a decir mucho bla bla y poco hacer. Y eso es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Fíjense ustedes, el mundo dice, yo soy buena, yo soy bueno, yo a nadie hago daño. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios dice que no hay ni uno solo justo. Porque yo le preguntaría a esas personas que piensan eso, y tú también alguna vez puedes hacerlo, porque siempre nos encontramos con alguien así, ¿a que sí? Siempre nos encontramos. El otro día me decía a mí una señora, dice, en una conversación que estábamos teniendo, me dice, jamás he hecho daño a nadie. Y yo le digo, señor, usted es perfecta. Sí, me dice. Me quedé yo, ¡buah, qué bien! Yo dije, me encontré una perfecta. Y le digo, nunca mintió, señora. Y me dice, bueno, mentiras piadosas, ¿vio? Ah, y le digo, y nunca desobedeció ni cuando era pequeña. Bueno, uno que va a hacer, son cosas de la vida, ¿vio? Y cuando empiezas a tirar del hilo, te das cuenta que de perfecto nada. Como dice la palabra, ni uno. Porque es verdad, ni uno. Porque mi naturaleza tiende a hacer lo malo. Mi naturaleza tiende a hacer lo que no corresponde. Pero ¿sabes una cosa? Que hoy quiero ver un poquito, hoy no te voy a dar tanta caña. Gloria a Dios. Pero ¿sabes una cosa? No sé, puede ser que... pero quiero hoy hablar sobre la sal. Si usted sabe qué es decir, porque yo no puedo. Sobre la sal quiero hablar. Lo quiero ver a la luz de la palabra, lo que la palabra nos quiere decir a nosotros. Queridos, si tendríamos que, o yo te tendría que sintetizar las propiedades o las funciones, o lo que quiere decir aquí la palabra del Señor en cuanto a la sal, te diría una sola palabra: influencia. Mira, influencia es el efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. Eso es la influencia. Yo si influyo en Luis Eduardo, yo estoy influyendo para bien o para mal en su vida. Puede ser que él está viendo un ejemplo en mí y va a actuar de acuerdo a ese ejemplo. Pero puede ser que el ejemplo que le estoy dando no sea el adecuado. Y mire, fíjese y piense en esto: el efecto o la consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. Queridos, la sal en nuestra vida cotidiana no pasa desapercibida. ¿A que no? No pasa desapercibido en el alimento. Puede tener mucho y le da sabor y todo lo demás. De la misma forma, quiere hacer la comparación a la palabra de Dios, que en la vida del cristiano verdadero no puede pasar desapercibida en el medio donde se mueve. Mire, cuando nosotros hablamos de sal, podemos pensar que la sal es preservadora y es sazonadora. ¿Por qué preserva? Porque, por ejemplo, nosotros hoy día no lo vemos, pero, por ejemplo, en la antigüedad aún se salaba la carne y se guardaban y se conservaban por tiempo saladas. Y fíjense ustedes que cuando hablamos de preservar, dice el significado: preservar es proteger o resguardar a alguien o algo, intentando conservar su estado de un daño y peligro. La sal, en la parte natural, o sea, lo que es la sal normal, preserva y evita que se corrompa la carne, por ejemplo. Y tú me dices, ¿qué nos está diciendo la pastora? ¿A dónde quiere llegar? Ya te voy a llevar. Mire, la sal en el plano natural, en una carne, detiene el avance de la destrucción de la putrefacción, de que se pudra. Por eso le ponían sal y la colgaban para que estuviese así. Y en el campo más de uno lo habrá visto, ¿a que sí? Mire, en lo espiritual, la sal significa que debemos vivir vidas apartadas para el Señor. Que un cristiano verdadero
tiene que ser alguien que no solo hable y se vaya de boca hablando del Evangelio, sino que viva una vida de Evangelio. Amén. Que mi vecino venga y me pregunte, ¿qué tienes tú que es distinto a los otros? Porque tú tienes algo, tienes una alegría aunque tienes problemas, tienes dificultades y cuando decimos esto parece que los cristianos fuésemos súper que nunca nos pasa nada. Y nos pasan muchas cosas, y tal vez más que a los otros, que todavía no conocen al Señor. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo en nuestro interior que es la fortaleza de Dios, que es lo que nos ayuda a caminar y a sobrellevar las dificultades. Es lo que hace que tú tengas ese gozo y esa alegría, que no siempre es tener el bolsillo lleno, que no siempre es tener todo lo más guay, la ropa más de marca. Es ese contentamiento que nos da, que de pronto disfrutamos con las pequeñas y grandes cosas de la vida. El estar juntos en una mesa como familia, el compartir como anoche juntos, aún eso nos hace el gozo y nos hace la alegría. En Colosenses dice, andad sabiamente para que los demás puedan ver lo que tú eres. Queridos, nuestra influencia con lo que está alrededor tiene que ser tal que mi influencia sea positiva. Con mi familia, los que son padres, tu influencia tiene que ser adecuada sobre tus hijos. Las que son madres, tu influencia tiene que ser adecuada. Los que son de pronto hijos, ¿cómo están influenciando en el hogar? ¿Cómo estamos influenciando nosotros en nuestro trabajo, queridos? ¿Cómo estamos nosotros influenciando en nuestros lugares de estudio? ¿Cómo estamos influenciando donde nos movemos? Y tú dirás, ¿pero cómo influenciar? Mira, cuando hay momentos de riña, en lugar de nosotros echar más leña al fuego, traer paz. Cuando de pronto hay algunos que están creando situaciones que tal vez están queriendo chincharnos y están queriendo destruir nuestra parte emocional y querer traer amargura y tristeza, ahí ¿sabes qué? Tú tienes que pensar, yo tengo que llevar esto a los pies del Señor, orar, fortalecerme para no entrar en el juego de contestar mal, de retrucar, de tener actitudes no adecuadas. Mira, cuando nosotros vamos en esa actitud, Dios nos respalda. Mire, no respondas a la necedad con necedad. Dice la Biblia aún, cuando el rey se exaltare, tú no dejes tu lugar. ¿Qué está queriendo decir eso? Que aún los más encontrados o a unas personas más, cuando se exaltaren, tú no entres en el juego de también gritar a la par. ¿Por qué? Porque no corresponde. Cuando tú eso, sujétate, espera, cálmate, habla sin rencor, expresa sin rencor. Y Dios respaldará esa conducta. Mire, la sal no revierte el proceso ya de pudrición. Lo evita al comienzo, o si tú lo haces, pero una vez que está ya podrida la carne, no lo revierte. Pero cuando yo estaba pensando en esto, pensaba en la obra del Espíritu Santo. Esto nos habla de que ni tú ni yo podemos cambiar la mente de la gente. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos entrar a la mente de la gente y cambiar? O darle 2 o 3 golpes y decir, cambia yo. Y más de una vez. Y quisiéramos sacudirles. Y quisiéramos decir tú. Pero ¿sabes una cosa? No me corresponde a mí el cambiar a la gente. A mí me corresponde orar para yo tener palabras sabias, palabras de paz y que Dios toque el corazón de esa gente. Mire, y a cada uno le llegará. Mira, en la parte de Mateo, y esto quiero compartirlo de esta mañana porque a mí, cuando lo estaba leyendo, estaba investigando sobre esto, me emocionó ver cómo la palabra de Dios, cuando entramos un poquito más allá, la podemos entender más. Mire, en la parte B dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Mire, yo me juego la cabeza que cuando Jesús dijo esta enseñanza, estaba pensando en el Mar Muerto.
Mire, como ejemplo claro. ¿Sabe que el mar muerto tiene una densidad el agua por mucha sal? Y esa densidad hace que inclusive los cuerpos humanos floten y todo lo demás. Pero ¿sabes que la sal que tiene el mar muerto no es una sal que se pueda utilizar? Porque es una sal que está contaminada en el sentido de que de pronto tiene yeso y tiene otros minerales que por eso hace tan denso el agua que puede inclusive un ser humano flotar. Ahí te da la sensación de que eres delgadito, de que eres delgada, que te tiras y flotas. Así que más de uno nos gustaría tener el mar muerto cerca para tener esa sensación. Pero mira, es cuando tú piensas que de pronto toda esa agua del mar muerto tiene mucho yeso, tiene minerales, inclusive dice que tiene sabor pobre en el paladar. ¿Sabe que esa sal es ineficaz? Ha perdido las sustancias que debe tener. Entonces lo que hacen es recoger la sal del mar muerto y la tiraban en las carreteras para evitar que la hierba pueda crecer en las carreteras. Porque no es como hoy que está todo asfaltado. Antiguamente no. Antiguamente la hierba por todos lados eran caminos senderos o caminos hechos pero que crecían de tierra, que crecían continuamente la hierba. Entonces tiraban la sal al costado para evitar que creciera la hierba en los senderos. Entonces por los senderos ¿quién andaba? Las personas. Entonces dice, la palabra del Señor dice que de pronto era que los hombres pisaban esa sal. Fíjense, el texto ya ahora se lo voy a estar dando, pero fíjese usted, cuando nosotros pensamos en que la sal, que de acuerdo a este texto, al que le estoy mencionando, dice que la sal que nos sirve es hollada, es tirada en el camino y hollada por los hombres. Quiere decir que si tú y yo, como sal, no estamos dando lo que tenemos que dar, ni ser los verdaderos cristianos, realmente, mire, tendremos un problema grande. Porque aún el enemigo nos pisoteará y nos destruirá. Cuando yo entendí esto, yo dije, Señor, guárdanos. Porque tantas veces hay cristianos que dicen ser cristianos y no cumplir de acuerdo a la palabra. Pero nosotros estamos viviendo en una sociedad donde de pronto tenemos que relacionarnos unos con los otros, donde tenemos que estar. Y esta sociedad, queridos, no es una sociedad que podamos decir, anda 10 puntos, todo bien, todo super guay. No. Es una sociedad que va degradándose cada vez más. Y lo que un día tú llamas que realmente lo que sabes que es bueno, la sociedad lo llama malo. Y lo que realmente es malo lo llama bueno, porque lo dice la palabra de Dios. Y dice que realmente el ser humano, en lugar de crecer en la moralidad y en los valores, se va desgastando en la moral y en los valores. Hoy vale más cualquier tipo de relación que no es respaldada por la palabra de Dios. Hoy vale más de pronto el que tal vez roba y se hace político para robar. Y hablaba, no sé con quién hablaba el día pasado y decíamos, ella me decía, yo no creo que la gente se haga político para robar. Yo no creo que se haga político pensando, voy a sacar esto, voy a sacar aquello, voy a defraudar en esto, voy a defraudar en aquello. Pero cuando entran en ese ritmo de opulencia y de movimiento económico y todo lo demás, el ser humano se va degradando. Y el ser humano ve las oportunidades. Y entonces antepone la verdadera moral a lo que es realmente la parte que a él le conviene. Cuando el ser humano deja de tener valores en su interior, cualquier cosa le vale. Inclusive, dice la Biblia, que llega a estar la mente cauterizada. Cuando dice mente cauterizada, se refiere a algo tan duro, que nada le entra. Entonces, que aunque tú le digas, esto está mal, persiste
con alguna persona o con algún hijo, que tú le dices, esto está mal, esto no se debe hacer, y persiste en lo mismo. Por eso solamente orar, Señor, toca su mente, toca su corazón, que abra ese entendimiento. Miren, nosotros muchas veces queremos evangelizar a la gente, que la gente conozca a Dios, tal vez como nosotros lo hemos conocido. Y queremos, y casi vamos y le decimos, tú eres un pecador por tu más rebelde. No, porque tú y yo éramos iguales antes de conocer al Señor. Y muchos seguimos, porque nadie es perfecto. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que darle tiempo al tiempo. Y entender que la gente, cuando Dios la toca, la gente es cambiada. A veces, en lugar de dar tanta caña, lo que tendríamos que hacer es más orar. Es más orar. Señor, abre su mente. Abre su mente. Y no me estoy refiriendo a los que ya tienen su andadura en el Señor. No, porque eso se supone que ya tenemos una andadura. Pero a veces queremos ser tan duros con la gente que aún no conoce a Dios. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que darle cambio del tiempo. Ora a Dios, busca a Dios, clama a Dios. Pero a veces decimos, este es un cabeza dura, y ni nos ocupamos, ni le aconsejamos, ni nada. Pero somos sal nosotros del mundo, dice la palabra. Y como sal tenemos la obligación de animar a la gente, de estimular a la gente, de ser parte. Algunos dicen, yo soy creyente, yo creo en Dios, no me vinculo con nadie. Pues muy mal está dicho. Hay que vincularse. Hay que estar en las asociaciones. Hay que ir, qué sé yo, al banco de alimentos, por decirlo así. ¿No tenés? ¿Sí? Claro que sí. Y yo ya me apunté también para la próxima campaña. Tenemos que estar. Tenemos que estar. ¿Por qué? Porque somos parte. ¿Dónde va a haber la gente que somos distintos? Moviéndonos en medio de la gente. ¿Dónde? Eso. Porque a veces nosotros, queridos, como iglesia, podemos pecar, que somos los apartados, los exclusivos. Y de exclusivos nada, de apartados nada. Si no es por la gracia de Dios, no somos nada. Podemos tener título, podemos tener esto, podemos tener, no sé, bienes, todo lo que tú quieras. Pero si no es porque Dios te sustenta cada día, de nuestra vida no vale nada. El asunto está en que debemos entender que nosotros somos parte del cambio. ¿Saben una cosa? Cuando esa vez yo fui a hablar con las autoridades y me presenté como la iglesia y todo lo demás, todos esperaban como siempre que la gente, que le fuésemos a pedir, y José está por ahí, José lo sabe, y que le fuésemos a pedir y todo lo demás, y ya la asistente personal del alcalde sacó la libreta y se puso para apuntar, y cuando yo le dije, mire, yo no vengo a pedirle nada, yo vengo a ofrecerle. La asistente nunca jamás me olvidó porque me quedó en la mente. La asistente abrió el ojo, los ojos, pues tenía 2 ojos, pero abrió los ojos y hizo la libreta así, como diciendo, qué alivio, no tengo que estar trabajando. Nunca lo vi de esa parte. Y entonces fue cuando me dice el alcalde, ¿y qué me vienes a ofrecer? Y cuando empezamos a hablar, él se dio cuenta que la iglesia tiene mucho que decir en la ciudad. Grupos, lugares para llevar toxicómanos, trabajos con matrimonios, gente restaurada, niños que se identifican con su padre, con la vida familiar. La iglesia tiene mucho que decir en la ciudad. El asunto que la iglesia sea la sal y no se vuelva insípida. Porque si se vuelve insípida, será tirada al costado y muchos podrán venir y pisotearla. Y aún se reirán, esta es la iglesia de Dios, mira, están encerrados ahí, ni hablan de Dios, el ejemplo es pésimo. A veces cuando yo hablo y me dicen, ¡ay, yo conozco a alguien de su iglesia! Y le digo, ¡ah, sí! Sí, ya me he
da miedo, ¿no? Y de pronto le digo, ¿y cómo se llama? ¿Quién es? Y cuando le dice afuera me está llorando, ¡ah! Porque no siempre, ¿sí o no? Sí. Ah, no piense, ay, la pastora qué mala que es. Pero es así, es así. Entonces yo tengo que entender que afuera tengo que ser como soy aquí. Aquí no me puedo disfrazar y afuera hacer otra cosa. Afuera tengo que ser como soy aquí y aquí como soy afuera. Si yo llego a casa y llego gritando, llego nerviosa, llego pegando patadas, ¿usted qué piensa que va a decir mi marido tal vez si no viene a la iglesia? Ay, cariño, quiero ir a la iglesia porque se ve que ahí te enseñan un montón de cosas bonitas. No, yo a esa iglesia no quiero aparecer. Si tú vienes loca, vienes ahí, en lo que sea, o viceversa, o él también. No, yo ni quiero aparecer. Pero si tú llegas toda amorosa, todo amoroso, con palabras de amor, haces lo que tienes que hacer en todos los sentidos. Y usted me entiende, ¿no? ¿Saben que cuando había una mujer en Montevideo? Entonces, cuando ella se convierte, su esposo era camionero. Era un hombre grandote, todo fuerte, unos músculos así grandote, bueno, acostumbrado era a llevar y a subir cuando no había carretillas para subir, ellos a hombro, así. Y ella tiene un encuentro con Dios. Dios hace una obra tremenda en ella. Entonces ella empieza a querer mostrarle al esposo lo que realmente es. Ella quería que el esposo fuese a la iglesia. Pero ¿sabe que ella salía todos los días arregladita, se iba a la iglesia y todo, y el esposo empezó a pensar, ¿y esta dónde va que se arregla así? ¿Qué tendrá? Y dijo, esta tengo que seguirla. Porque ¿qué pasa? El esposo le empezó a chinchear por todos los medios para que ella saltase. Entonces el esposo hacía de todo para molestarla, para estorbarla, para que ella se enfureciese. Y sabe que a ella lo peor era pelar las patatas y hacer patatas fritas. A ella odiaba hacer patatas fritas. Y el esposo, para chincharla todas las noches, cuando ella llegaba de la iglesia, hazme patatas fritas. Y ella dice que lloraba haciendo las patatas fritas. Se le caían las lágrimas pensando en él, que lo hacía para molestarla a ella. Y que a ella no le gustaba. Pero ella entendía que aún en eso tenía que ser condescendiente. Él empezó a pensar, esta está tan buena que capaz que está ocultando algo. Está tan buena que capaz que tiene alguien por ahí, porque está queriendo con su hacer tapar algo. De pronto ella se arreglaba, iba a la iglesia y él decía, esta debe tener a alguien. Y entonces empezó a seguirla. Y cuando la empezó a seguir y vio a dónde ella iba, entró para ver si el hombre que él pensaba que estaba engañándola estaba allá adentro. Cuando entró, empezó a ver y miraba a ver si la esposa andaba con alguien allá adentro. Nadie. Hasta que se dio cuenta que lo que había ahí era tan fuerte, que era Dios, que podía estar cambiando el corazón del ser humano. Él se convirtió, se entregó, hace como 3 años partió con el Señor. Pero queridos, ¿a qué voy con esto? Que el cambio solo lo hace Dios. Nosotros a veces queremos con palabras y lo único que hacemos es entorpecer el proceso de Dios. Oremos, busquemos al Señor y Dios hará lo demás. Cuando la palabra de Dios dice que la sal se puede volver insípida, ¿saben qué está diciendo? Que realmente la sal puede ser algo que no tenga ni sabor y que no tenga ni sustancia. Y nosotros como cristianos podemos ser igual. Cuando nosotros cantamos, he de aquí, no solamente estamos diciendo en accionar, estamos diciendo en mi vida como testimonio en la sociedad. Yo tengo que ser parte, y dar una palabra donde yo quiera que esté, porque mis compañeros tienen que conocer. Todo mi ser tiene que gritar que Cristo es realidad. Y el testimonio es lo mejor. Mire, el mundo va en mala dirección, pero nosotros necesitamos tener en este mundo algo que decir e involucrarnos en este mundo.
y ser parte. Mire, y no desaprovechar las oportunidades que Dios nos da. Cuando conocemos a alguien, darle una palabra de aliento, darle una palabra de ánimo, darle una palabra de esperanza. Y la esperanza tuya no es que se va a sacar de 11, como es la lotería o lo que sea. No, la palabra que tú vas a dar es que de pronto hay un Cristo que puede transformar la vida. Hay un Cristo que puede traer alegría en las soledades. Hay un Cristo que es la fortaleza. Hay un Cristo que puede levantar. Hay un Cristo que puede animar. Querido, querida, tú eres sal. Y como tal debes sazonar el lugar donde estás. Y recuerda, nuestra palabra tiene mucho que decir. Nuestro accionar tiene mucho que decir. Nuestra vida tiene mucho que decir en medio de una sociedad que necesita que levantemos a Cristo bien alto para mostrar quién es realidad. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes recuerdan quién les habló del Señor? Pero yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes recuerdan o saben de alguien que ha orado por ustedes? Mire, el otro día, ustedes saben que por cuestión de la espalda he tenido que empezar con piscina, y hablando con una persona, me dice, su madre, este hombre me supongo que debe tener como ya 60 y pico de años, y me dice, porque todos somos medio viejitos ya, ¿no? Ya estamos ahí todos que sea medio viejos, pero me dice esta persona que su madre, cuando él era pequeño, oraba por él. Oraba por él. Y él hoy día, recién cuando nos encontramos el otro día, me dice, algún día voy a ir a la iglesia. Han pasado, no sé, 50 y pico de años, no sé cuántos han pasado. Pero la oración no cae en tierra, queridos. Por eso oremos, confiemos. Amén. Sí, Señor. Pero no nos precipitemos. No querramos hacer nosotros la obra. Dejemos que Dios la haga. Amén. Pero seamos sal, porque nuestro ejemplo grita mucho más que nuestras palabras. Seamos sal en medio de esta sociedad. Oramos al Señor. Señor, en esta mañana, ¿cuánto necesitamos como iglesia entender que necesitamos volvernos a ti, Señor, para que tú nos ayudes cada día a poder ser sal en medio de esta sociedad? Señor, si nosotros no estamos cumpliendo la función que tú has dejado en tu palabra, Señor, nosotros estamos errando. Perdónanos si a veces hemos hablado mucho y nuestro testimonio no ha sido el adecuado. No hemos cuidado las palabras, no hemos cuidado los detalles, no hemos cuidado nuestro hacer, no hemos cuidado tantas cosas. Y muchas veces vemos que destruimos en lugar de construir. Pero en esta hora, Señor, ninguno de nosotros estamos libres de nada. Por eso oramos a ti, Señor. Y cada uno de nosotros, si pensamos en nuestros hijos que tal vez no te conocen, en nuestro esposo, pensamos en los vecinos, pensamos en los compañeros de trabajo que te necesitan. Pero Señor, yo quiero ser sal en donde esté, sazonar el lugar, traer paz cuando no la haya, traer amor donde no lo haya. Quiero dar una palabra en donde sea necesario, moverme en un ambiente que realmente me necesitan. Señor, tengo que levantarme en medio de esta sociedad, ser útil para servir a los demás, porque los demás tienen que entender que hay un Dios que abraza a través de mí, que yo soy los brazos de Dios, que yo soy los pies de Dios, por decirlo así, que yo soy la extensión de Dios a este mundo, y que el mundo conocerá que hay un Dios de amor cuando me conozca a mí dando amor. Me conocerá que hay un Dios de misericordia cuando me vea a mí tener misericordia. Conocerá que hay un Dios que trae paz cuando conocerá que yo traigo paz donde estoy y no disturbio. Señor, en esta mañana, cada uno de los que estamos aquí, que podamos ser conscientes de la importancia que tiene el poder, Señor, acercarnos a ti. Si tal vez hay alguna persona, Señor, que no te conoce, que en esta mañana pueda decirte a ti, yo quiero conocerte, Jesús. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, Jesús. Porque yo quiero ser esa persona que tú llenes el interior, que tú obres en el interior, que tú hagas esa obra en el interior. Yo te necesito.
Y si tal vez tú estás llevando mucho tiempo de conocer al Señor, es tiempo de examinarnos, hermanos. A ver si realmente estamos siendo sal y no estamos siendo insípidos y realmente no estamos siendo esa influencia en medio de nuestro tiempo. La sociedad está esperando que se levanten hombres y mujeres fieles, porque hoy no se confía en nadie, pero que se levanten gente de palabra, gente de ley, que tenga